2024 al 6 de mayo del 2025, han sido detenidas más de 20.000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 154 toneladas de droga. Se han asegurado más de 10.000 armas de fuego. Entre estas detenciones se encuentran operadores de organizaciones criminales, objetivos prioritarios de algunas entidades federativas que generaban altos niveles de violencia, por lo que estamos seguros que estas detenciones tendrán un impacto. 20 de mayo de 2025, 10:45 de la mañana, Ciudad de México. El aire en el Palacio de Bellas Artes se sentía denso, cargado de expectación. Miles de ojos estaban fijos en Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras subía al estrado. La Cumbre Nacional contra el Crimen Organizado, transmitida en vivo por todos los canales, había reunido a gobernadores, senadores y líderes sociales. Pero nadie esperaba lo que estaba por venir. Nadie. Harfuch, con el rostro endurecido por años de batallas contra los cárteles, sostenía un folder negro en las manos. Lo llamó Sombras de la Verdad, un informe confidencial de 127 páginas que, según él, cambiaría México para siempre. No vine a dar discursos vacíos, dijo, su voz cortando el silencio como un machete. Vine a exponer a los traidores que han vendido a nuestra patria. La multitud contuvo el aliento. Cámaras de celulares grababan cada gesto. En la página 36 leyó en voz alta, estaban los nombres, 17 funcionarios de alto nivel, desde alcaldes hasta un exgobernador, ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, SUT-ONG. Transferencias bancarias a paraísos fiscales, grabaciones de sobornos, contratos falsos para obras públicas. Todo estaba ahí, desnudo, irrefutable. El público estalló. Gritos de indignación resonaban en el recinto. ¡Justicia! ¡Justicia!, clamaban, mientras en X, el hashtag Gila Lista Negra CJNG se volvió tendencia mundial en minutos. Un clip de 12 segundos donde Harfuch declaraba, la verdad no se entierra, se destapa. Acumulaba millones de vistas. En las calles fuera del palacio, la gente se aglomeraba, ondeando pancartas improvisadas. ¡Fuera los vendidos!, gritaban frente a las pantallas gigantes que retransmitían el evento. En los cafés del centro histórico, en las combis de Ecatepec, en los mercados de Guadalajara, México hervía. Pero no todos aplaudían. En las sombras, los señalados comenzaban a moverse. Un senador, cuyo nombre aparecía en la página 42, salió escoltado por la puerta trasera, esquivando reporteros. En X, cuentas anónimas lanzaban acusaciones. Harfuch miente. Es un montaje político. Un video editado con la voz de Harfuch distorsionada sugería que el informe era falso, pero la evidencia era abrumadora. Una grabación, filtrada desde el informe, captaba a un diputado negociando con un capo del CJNG en un hotel de Puerto Vallarta. «Dame 20 millones y te doy el control del puerto», decía el político. El audio se viralizó en X, con el hashtag Linutos Puerto Traicionado. La prensa no daba abasto. Harfuch destapa la cloaca, titulaba El Universal. El día que México despertó, escribía una columnista en Milenio. En las redes, los memes estallaban. Un dibujo de Harfuch como un superhéroe, sosteniendo el folder negro como un escudo. Pero también había miedo. En Guadalajara, una reportera que cubría la noticia recibió amenazas por WhatsApp. «Para o te callamos». En el Zócalo, un altar improvisado con veladoras y fotos de víctimas del narco comenzaba a formarse. «Por los que no están, por los que luchan», decía un letrero. Harfuch no titubeó. Frente a las cámaras, con el Zócalo de fondo, declaró: «No hay marcha atrás. El pueblo merece saber quién los traiciona. Pero el sistema no caería sin pelear». Rumores de una contraofensiva corrían como pólvora. En X, un usuario anónimo filtró un supuesto plan para desacreditar el informe. Hackeos, campañas de desinformación, incluso atentados. ¿Están listos para la guerra?, preguntaba un tuit viral. A las 3:17 de la tarde, una explosión sacudió el ánimo del país. En Culiacán, un convoy de la Guardia Nacional fue emboscado. 3 agentes murieron. En X, un video de 15 segundos mostraba el caos. Camionetas en llamas, civiles corriendo. «Esto es por la lista», decía un mensaje cifrado atribuido al ZNG. La indignación se mezclaba con el terror. ¿Podría México soportar tanta verdad? ¿Era Harfuch un héroe o un hombre marcado? El sol se ponía sobre el Zócalo, pero la ciudad no dormía. La chispa estaba encendida y el fuego amenazaba con devorar todo. En las redes, un nuevo hashtag surgía: Justicia sin miedo. La pregunta flotaba en el aire, como un eco imposible de ignorar. ¿Qué haría el pueblo ahora? 20 de mayo de 2025, 8:32 de la noche, Ciudad de México. El Zócalo era un volcán. Miles de personas, iluminadas por antorchas y celulares, gritaban al unísono: «¡No más traidores!».
Pancartas con nombres de los 17 funcionarios señalados en el informe Sombras de la Verdad ondeaban como banderas de guerra. Página 36, La verdad no miente, decía un letrero garabateado a mano. En X, el hashtag Justicia sin miedo superaba los 10 millones de menciones. Un clip de 10 segundos donde una joven en el Zócalo gritaba, «El pueblo no se rinde, carajo», se compartía como incendio en redes. México estaba despierto y su furia era incontenible. Las protestas no se limitaron a la capital. En Guadalajara, cientos marcharon hacia el Palacio de Gobierno, exigiendo la renuncia de un exgobernador señalado en el informe. En Tijuana, estudiantes pintaron murales con el rostro de Harfuch y la frase, «La verdad no se entierra». En Monterrey, un grupo de madres de desaparecidos instaló un altar frente a la catedral, con fotos de sus hijos y veladoras que titilaban bajo la lluvia. «Por ellos no callaremos», decía una madre en un video viral. En X, Animas y Pueblo Despierto era tendencia, junto a memes que ridiculizaban a los funcionarios señalados. Un senador como marioneta del CEPONG, un alcalde huyendo en un jet privado. Pero el sistema corrupto no se quedó de brazos cruzados. Desde las sombras, el contraataque era feroz. A las 9:15 de la noche, un canal de noticias afín al gobierno difundió un reportaje titulado El montaje de Harfuch. Alegaban que el informe era una farsa, una maniobra política para desestabilizar al país. En X, cuentas bots multiplicaban el mensaje. Harfuch es un traidor. China sombras de mentiras. Un video manipulado donde se veía a Harfuch recibiendo un maletín se viralizó en minutos, pero la gente no compró el anzuelo. ¿Creen que somos pendejos?, respondía un tuitero con miles de retweets. Las pruebas del informe, filtradas en foros de X, eran demasiado contundentes. Transferencias bancarias a las Islas Caimán, audios de sobornos, contratos falsos por millones. En las calles la tensión escalaba. A las 10:03 de la noche, en Culiacán, un enfrentamiento entre manifestantes y policías antimotines dejó 12 heridos. En X, un video mostraba a un joven con el rostro cubierto, gritando, «No nos callarán aunque nos maten». El clip, de 14 segundos, fue compartido por influencers y artistas, amplificando la indignación. En el Zócalo, un grupo de hackers anónimos proyectó en la fachada de la catedral los nombres de los 17 funcionarios, junto a la frase, «El pueblo los juzga». La imagen se volvió icónica, compartida en X con el hashtag #NIRESIES Zócalo en llamas. El CKNG también respondió. A medianoche, un mensaje cifrado apareció en foros oscuros de la red. «Por cada nombre que caiga, una ciudad arderá». En Jalisco, un convoy de camionetas negras patrulló las calles, dejando narcomantas. Harfuch no durará. En X, un usuario filtró una amenaza directa al secretario. «Tienes 48 horas para retractarte». El miedo se colaba en los corazones, pero la rabia era más fuerte. En un mitin improvisado en el Ángel de la Independencia, una activista tomó el megáfono. «Si nos tocan a uno, nos tocan a todos». Su frase se volvió un himno, repetida en pancartas y tweets. En las redes, la guerra informativa era brutal. Periodistas valientes como una reportera de Guadalajara que había recibido amenazas publicaban en X extractos del informe. Página 47. Un contrato falso por 300 millones para una carretera que nunca se construyó. Sus publicaciones eran compartidas miles de veces, pero también la ponían en la mira. A las 2:17 de la madrugada, su cuenta fue hackeada y un mensaje falso anunciaba su retractación. La comunidad en X no lo permitió. La verdad no se hackea se volvió tendencia y su cuenta fue restaurada en horas. El gobierno, acorralado, llamó a la calma. Un vocero presidencial, sudoroso ante las cámaras, dijo, «Investigaremos a fondo». Pero el pueblo ya no creía en promesas. En el Zócalo, una marea humana cantaba el himno nacional, mientras las veladoras del altar crecían. ¿Hasta dónde llegará esta lucha?, preguntaba un tuit viral. La respuesta estaba en el aire, pero una cosa era clara. México no retrocedería. La chispa de Harfuch había encendido un incendio y el sistema temblaba. ¿Podría el pueblo mantener la flama viva frente a las sombras que acechaban? 21 de mayo de 2025, 6:12 de la mañana, Ciudad de México. El alba apenas despuntaba, pero el país ya estaba en llamas. La revelación de Omar García Harfuch y su informe Sombras de la Verdad había desatado un huracán. En el Zócalo la multitud no se dispersaba. Miles acampaban, desafiando la lluvia y el cansancio. «No nos vamos hasta que caigan», gritaban, mientras las veladoras del altar improvisado multiplicaban su luz. En X, el hashtag Justicia sin miedo alcanzaba los 25 millones de menciones. Un video de 13 segundos mostrando a un niño con una pancarta que decía «Por mi México, no más traidores», se volvía el emblema de la resistencia.
A las 7:45 de la mañana, la Guardia Nacional anunció la captura de 3 funcionarios señalados en la página 42 del informe: un exalcalde de Michoacán, un diputado local de Jalisco y un alto mando de la Policía Estatal de Nayarit. Las imágenes de los detenidos, esposados y escoltados por agentes encapuchados inundaron las redes. Caen los primeros, celebraba un tuit viral. Pero la victoria fue efímera. A las 9:03 en Guadalajara, un ataque atribuido al CJNG dejó un saldo devastador. 2 camionetas explotaron frente a una comisaría, matando a 4 policías y un civil. En X, un clip de 15 segundos mostraba el caos. Sirenas, humo, gritos. «Esto es la guerra», decía un mensaje anónimo, firmado con el sello del cártel. El país se estremeció. En las calles de Tijuana, Culiacán y Morelia, las protestas se intensificaron. En el Ángel de la Independencia, una marcha histórica reunió a 50,000 personas, según estimaciones. Harfuch no está solo, coreaban, mientras un dron proyectaba en el cielo la frase: «El pueblo es la fuerza». En X, Nino Pueblo Invencible se volvió tendencia, junto a un audio filtrado del informe. Un exgobernador negociando con un capo del CJNG en un yate en Manzanillo. «Dame el control de la aduana y te hago intocable», decía la grabación. La indignación estalló. ¿Cómo pudieron vender a México así?, preguntaba un tuit con miles de retweets. El sistema corrupto, herido, contraatacó con fiereza. A las 11:27 de la mañana, un canal de televisión afín al gobierno filtró un supuesto video de Harfuch recibiendo sobornos. «Es un montaje», respondió la gente en X, compartiendo pruebas de manipulación digital. El hashtag «La verdad no se fabrica» se disparó. Pero las amenazas no cesaban. En Morelos, un periodista que había publicado extractos de la página 53 del informe, detallando transferencias de 200 millones de pesos a cuentas en Dubái, fue atacado en su casa. Sobrevivió, pero su mensaje en X fue claro: «No me callarán, la verdad pesa más que las balas». En el Zócalo, la movilización alcanzaba proporciones históricas. A mediodía, más de 100,000 personas, según reporteros, abarrotaban la plaza. Ancianos, estudiantes, madres de desaparecidos, obreros, todos unidos. Una activista, María Elena, tomó el micrófono. «Si tocan a Harfuch, tocan al pueblo. No daremos un paso atrás». Su discurso, transmitido en vivo, se viralizó en un clip de 12 segundos. En X, su frase «El pueblo no se dobla» se convirtió en un grito de guerra. Altares con fotos de víctimas del narco crecían en cada esquina, rodeados de flores y velas. «Por los que ya no están, luchamos», decía un letrero. El CJNG intensificó su ofensiva. A las 3:19 de la tarde, un convoy de sicarios intentó irrumpir en una conferencia de prensa de Harfuch en el Palacio Nacional. La Guardia Nacional los repelió, pero el mensaje era claro: el cártel no se rendiría. En X, un video granulado mostraba a los sicarios huyendo, mientras un usuario escribía: «El CJNG tiembla. Harfuch no se raja». Pero el miedo seguía ahí. En redes, rumores de un toque de queda en Jalisco circulaban, desmentidos por autoridades, pero alimentados por narcomantas. La lista tendrá consecuencias. En el Congreso, el debate era un campo de batalla. Diputados opositores exigían la renuncia de los señalados, mientras otros, nerviosos, pedían prudencia. Harfuch, en una comparecencia urgente, soltó una frase que resonó: «El silencio es cómplice. México ya no calla». En X, el hashtag «México no calla» explotó. Pero la pregunta flotaba en el aire, como un eco que cortaba el aliento. ¿Podría el pueblo sostener esta lucha contra un enemigo tan poderoso? La tormenta rugía, y el país estaba al borde del abismo. ¿Qué sería lo siguiente? 21 de mayo de 2025, 5:47 de la tarde, Ciudad de México. El Zócalo era un mar humano, un rugido vivo que estremecía la tierra. Más de 200,000 personas, según estimaciones de la prensa, abarrotaban la plaza, desbordándose hasta las calles aledañas. Pancartas con el hashtag «Mimos y a México no calla» flameaban bajo un cielo encapotado. En el centro, el altar de veladoras y fotos de víctimas del narco brillaba como un faro. «Por los que ya no están, por los que seguimos», rezaba un letrero. En X, un video de 11 segundos capturaba la escena. Una anciana con lágrimas en los ojos gritando «¡Basta de traiciones!». Su voz se volvió un himno, compartido millones de veces con Pueblo Invencible. El día había sido un torbellino. A las 10:22 de la mañana, la Guardia Nacional capturó a 5 funcionarios más de la lista negra del informe Sombras de la Verdad.
Entre ellos, un ex senador cuya voz, grabada en la página 67, prometía al ZNG el control de una aduana en Veracruz por 50 millones de pesos. Las imágenes de los detenidos, escoltados en camionetas blindadas, inundaron X con el hashtag Limas caen los traidores. El sistema se desmorona, tuiteó un activista, acumulando miles de retweets. Pero el precio era alto. En Tepic, a las 11:50, un ataque del CJNG contra una base militar dejó 6 soldados heridos. Un clip de 14 segundos con explosiones y gritos se viralizó. Esto es por la lista, decía un mensaje atribuido al cártel. Harfuch, desde el Palacio Nacional, dio un mensaje a la nación a las 2:15 de la tarde. No hay vuelta atrás, dijo, su voz firme pero agotada. El pueblo ha hablado y el pueblo vencerá. En X, su frase «El pueblo vencerá» se convirtió en un mantra, proyectada en edificios desde Monterrey hasta Mérida. Pero el sistema corrupto lanzaba sus últimos zarpazos. Un grupo de políticos señalados, atrincherados en el Congreso, exigió la destitución de Harfuch, acusándolo de desestabilizar al país. En redes, bots amplificaban la narrativa. Harfuch traiciona a México. Sin embargo, la evidencia era irrefutable. Una nueva filtración del informe, página 82, reveló contratos falsos por 500 millones de pesos para una refinería fantasma. ¿Cuánto más nos robaron?, preguntaba un tuit viral. En las calles, la resistencia crecía. En Guadalajara, 30,000 personas marcharon hacia el Palacio de Gobierno, exigiendo justicia. En Culiacán, pese al miedo, cientos se reunieron en la catedral, rezando por las víctimas del narco. En X, un video de una madre sosteniendo la foto de su hijo desaparecido, con la frase «No descansaré hasta verlos caer», acumuló millones de vistas. Justicia por los nuestros se volvió un grito colectivo. En el Zócalo, María Elena, la activista que había marcado la lucha, habló ante la multitud. «No somos víctimas, somos la fuerza que tumbará su imperio». Su discurso, transmitido en vivo, se viralizó en un clip de 15 segundos. A las 4:03 de la tarde, un punto de quiebre. La Interpol, en coordinación con la Guardia Nacional, capturó en Panamá a un exgobernador prófugo, el pez gordo de la lista. Su detención, anunciada en cadena nacional, desató euforia. En el Zócalo, la gente cantaba «Cielito lindo», mientras las campanas de la catedral repicaban. En X, «La verdad triunfa» explotó. Pero el ZNG respondió con furia. En Michoacán, un convoy de sicarios incendió 2 gasolineras. «Nadie toca al cartel», decía una narcomanta. El miedo acechaba, pero la esperanza era más fuerte. Al anochecer, el sistema corrupto comenzó a colapsar. 3 gobernadores renunciaron bajo presión popular. En el Congreso, una moción para investigar a todos los señalados en el informe fue aprobada por mayoría. En X, un meme mostraba al ZNG como un castillo de naipes derrumbándose. «El pueblo lo logró», escribió un usuario con millones de likes. Harfuch, en un mensaje final, dijo: «Esto no acaba. La lucha sigue, pero hoy México demostró su fuerza». En el Zócalo, la multitud rugió. Sin embargo, la tensión permanecía. En las sombras, el ZNG planeaba su próximo movimiento. En X, un tuit anónimo advertía: «Esto no termina aquí». La victoria era dulce, pero frágil. México había ganado una batalla, pero la guerra contra la corrupción y el narco seguía viva. ¿Podría el pueblo mantener su fuego encendido? 22 de mayo de 2025, 7:03 de la mañana, Ciudad de México. El Zócalo amanecía bañado por un sol tímido, pero la plaza seguía vibrando con la fuerza de un pueblo que no se rendía. Miles permanecían allí, agotados pero firmes, rodeando el altar de veladoras que ahora se extendía como un río de luz. Fotos de víctimas del narco, flores marchitas y pancartas con «México no calla» cubrían el suelo. En X, un video de 12 segundos capturaba el amanecer. Una joven con la voz rota cantaba el himno nacional frente a la catedral. «Esto es México renaciendo», escribió un usuario, y el clip se compartió millones de veces con Simo Buni Pueblo Invencible. La noche anterior había sido histórica. La captura del exgobernador en Panamá, junto con la renuncia de 3 gobernadores y la aprobación de una investigación masiva en el Congreso, marcó un punto de inflexión. El informe Sombras de la Verdad, con sus 127 páginas de pruebas, desde transferencias bancarias en la página 82 hasta audios comprometedores en la 67, había roto el sistema corrupto. En X, la verdad triunfa seguía en la cima, con memes de un castillo del ZNG derrumbándose y frases como «El pueblo no perdona». Pero la victoria no era total. En Jalisco, narcomantas aparecieron al amanecer. «Harfuch pagará, nadie detiene al cártel». El mensaje, compartido en X, desató escalofríos.
A las 8:17 de la mañana, Harfuch dio una conferencia desde el Palacio Nacional. Su rostro, marcado por el cansancio, no mostraba miedo. Hemos ganado una batalla, pero la guerra sigue, dijo. El pueblo es el héroe, y su voz no se apagará. En X, su frase «El pueblo es el héroe» se viralizó, proyectada en pantallas desde Tijuana hasta Chiapas. En el Zócalo, María Elena, la activista que se había convertido en símbolo, tomó el micrófono. No luchamos por venganza, luchamos por justicia. Por nuestros muertos, por nuestro futuro. Su discurso, en un clip de 15 segundos, acumuló millones de vistas con «Justicia por los nuestros». Las calles de México seguían en ebullición. En Guadalajara, una marcha de 40,000 personas rodeó el Palacio de Gobierno, exigiendo la limpieza total del sistema. En Monterrey, estudiantes pintaron un mural con el rostro de Harfuch y las palabras «La verdad nos liberó». En Culiacán, donde el miedo al CJNG era palpable, un grupo de mujeres instaló un altar frente a la catedral, con velas y fotos de desaparecidos. «No nos rendiremos», dijo una madre en un video viral. En X, «No nos rendimos» se convirtió en un grito global, compartido hasta en cuentas internacionales. El CJNG, herido, lanzó un último zarpazo. A las 11:42 de la mañana, un ataque en Morelia dejó 2 policías muertos. Un vídeo de 13 segundos con sirenas y humo circuló en X con un mensaje anónimo. La lista no nos detiene. Pero el pueblo ya no retrocedía. En el Zócalo, una marea humana respondió con cantos. «No tenemos miedo». En redes, un tuit de un periodista resumía el sentir. El CJNG amenaza, pero México ya no tiembla. La captura de un capo clave en Michoacán, anunciada a las 2:30 de la tarde, desató celebraciones. En X, Ontus cae, el cártel marcó un nuevo hito. El sistema corrupto, al borde del colapso, comenzó a rendirse. A las 4:15 de la tarde, el Congreso aprobó una reforma para crear una fiscalía especial contra la corrupción, inspirada en el informe de Harfuch. En las calles, la gente lloraba de alegría. En el Zócalo, un anciano sostenía una pancarta. «Por mis nietos, gracias México». En X, un meme mostraba a Harfuch como un faro en la tormenta, con la frase «La luz venció a las sombras», pero la tensión persistía. En foros oscuros, rumores de un nuevo plan del CJNG circulaban. «La venganza será lenta». En X, un usuario anónimo advertía: «Cuidado, México, esto no ha terminado». Al anochecer, el Zócalo se iluminó con un concierto espontáneo. Músicos callejeros tocaban corridos sobre la lucha, mientras la gente cantaba. México despertó. Harfuch, desde un balcón del Palacio Nacional, observó en silencio. Su legado y el del pueblo estaba escrito. Pero la pregunta seguía en el aire, como un eco que no se apagaba. ¿Podría México mantener esta victoria frente a las sombras que aún acechaban?